exposiciones, iniciando en primer lugar con la participación del doctor Alan Añasco, a quien le extiendo pues un cordial saludo de bienvenida. Muy buenas tardes, estimado Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Damián. Muy bien, siempre es un gusto volver a encontrarnos en estos espacios académicos. Muchísimas gracias, Alan. Bienvenido a este espacio, y para los cursantes que ya se van conectando a esta transmisión, permítanme presentarles al doctor Alan Añasco. Se trata de un abogado ecuatoriano. Él es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y también es especialista superior en Derecho Procesal Penal por la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador. Es investigador, docente de pregrado y posgrado en Derecho Constitucional, Derecho Penal y Marco Normativo y Derecho Procesal General en la Universidad Internacional SEC de Quito. Fue asesor en la Corte Constitucional del Ecuador y también en la Corte Nacional de Justicia. El tema que va a exponer Alan Añasco en esta tarde es el delito de enriquecimiento ilícito en Ecuador. Así que, estimado Alan, bienvenido, pues tienes toda una audiencia latinoamericana que estará atenta a tu ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Damián. Bueno, empezaré por poner cronómetro acá para respetar el tiempo de los demás expositores. Buenas tardes, buenas noches con todas las personas que nos siguen a través de las distintas plataformas. Para mí es un gusto. He tenido la oportunidad de participar ya en algunos eventos organizados por Latin Juris en temas de derecho constitucional, argumentación jurídica, entre otros, y siempre es grato volver a compartir estos espacios académicos para conversar, para analizar, para discutir sobre estos temas tan importantes del derecho, del mundo jurídico en la coyuntura actual. Entonces, para mí es un gusto, y quiero empezar agradeciendo a todos quienes hacen Latin Juris, al doctor Damián Armijos por la invitación, y a la vez felicitar por propiciar estos eventos académicos y sobre todo por propiciar la discusión en un tema tan complejo, tan álgido como es el combate y la lucha contra la corrupción. Yo creo que esta iniciativa de Latin Juris es bastante loable, creo yo, más aún porque la judicialización de varios casos en esta parte de la región da cuenta de una suerte de compañías que se han asociado en una suerte de una red transnacional de corrupción, a partir de lo cual buscan sobornar, buscan cohechar a los diferentes servidores públicos de los distintos países con la finalidad de hacerse de ciertos contratos. Se ha expuesto acá a lo largo de estos 2 días, ¿no es cierto?, casos como Odebrecht, como Lavallato, etcétera, que precisamente dan cuenta de esa estructura que busca permear los sistemas jurídicos de cada uno de los países con la finalidad de hacerse de ciertos contratos públicos de manera, digamos, poco legítima o contraviniendo de manera expresa a disposiciones legales. Entonces yo creo que es importante volver sobre estos temas. Y adicionalmente este contexto de nuestra región nos impone la necesidad de que los países volvamos sobre esos instrumentos internacionales que posibilita, por un lado, la lucha contra la corrupción, y que volvamos también en la necesidad de generar herramientas, instrumentos jurídicos como la asistencia penal internacional, como la cooperación judicial, en aras de combatir esta ola de delincuencia transnacional como tal. Adicionalmente, yo creo que el tema de combate contra la corrupción en la coyuntura actual es muy importante, en función que, digamos, el COVID, ¿no es cierto?, esta situación de la pandemia ha generado que algunos países lleguen a declarar estados de emergencia, estados de sitio, estados de excepción, y esto de alguna manera flexibiliza los procesos de contratación pública, y esto ha generado, al menos en el caso del Ecuador, ha generado que los procesos de contratación, especialmente relacionados con insumos médicos, incumplan ciertas normas o adolezcan de ciertas irregularidades, y esto ha motivado investigaciones y una judicialización de ciertos casos. Entonces es importante este tema en la coyuntura actual. Y adicionalmente yo considero que es importante analizar el tema de
transparencia y lucha contra la corrupción, en la medida en que todo acto de corrupción, todo delito contra la administración pública, lo que ocasiona es la insatisfacción o la falta de tutela de derechos constitucionales o derechos fundamentales. Esto lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, la Comisión Interamericana, perdón, por ejemplo, en un informe de diciembre del año anterior, que cuando se defrauda el erario, cuando se defrauda las arcas del Estado, en definitiva, esto ocasiona que los países tengan menos dinero para satisfacer derechos fundamentales, especialmente aquellos derechos prestacionales como salud, vivienda o educación. Entonces, he ahí la importancia de este tema y por eso felicito una vez más a Latin Juris por propiciar este debate. Bien, con esta pequeña introducción y entrando en lo que es materia ya de mi ponencia esta tarde y noche, básicamente vamos a analizar el delito de enriquecimiento ilícito a partir de la configuración en nuestra legislación penal, es decir, a partir de cómo está configurado, estructurado en el Código Orgánico Integral Penal. Para esto mi ponencia se dirige sobre la base de 3 ejes. En el primero, una pequeña referencia constitucional a lo que es la lucha contra la corrupción, luego un análisis dogmático del tipo penal y finalmente haré referencia brevemente a un caso en el Ecuador, un caso de reciente data que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito de un exfuncionario público, ¿sí? Entonces, esa es la manera o los 3 ejes de los cuales se compone esta ponencia. Bien, ¿por qué es necesario partir de una aproximación constitucional? Es necesario partir de una aproximación constitucional porque la Constitución ecuatoriana expedida en 2008 establece como un elemento central y un elemento transversal el combate contra la corrupción, combatir la corrupción. Tanto es así que, por ejemplo, uno puede encontrar una disposición constitucional que establece que es un deber del Estado garantizar una sociedad democrática libre de corrupción, por un lado. Por otra parte, encontramos otra disposición constitucional que nos establece que es obligación de todos los ciudadanos administrar honestamente los fondos públicos y denunciar los actos que se enmarcan dentro de delitos contra la administración pública o actos de corrupción. Pues bien, adicionalmente es tal la importancia que le da el constituyente a la lucha contra la corrupción que en el caso ecuatoriano precisamente tenemos una función de transparencia y control social. Para quienes no lo conocen, el Ecuador se aparta en la configuración, se aparta de esa clasificación clásica tripartita de poderes o de funciones del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, sino que crea 2 funciones más. Una es la función electoral y otra es la función de transparencia y control social. Esta última precisamente agrupa varios organismos técnicos de control de los recursos públicos, como la Contraloría General del Estado, por ejemplo, como unas superintendencias técnicas. Pues bien, es tal la importancia, decía yo, de la lucha contra la corrupción que se crea esta función y adicionalmente dentro de esta función se crea un organismo que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que está encargado de prevenir la corrupción y de investigar actos corruptivos como tal, ¿sí? Y entonces este consejo incluso tiene una Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Esto nos permite identificar entonces que el Ecuador tiene un andamiaje estructural, institucional, ¿no es cierto?, destinado a combatir la corrupción. Y a partir de ello también tiene un desarrollo normativo importante para sancionar estos delitos. O estas prácticas endémicas, decía una de las expositoras en días pasados. Entonces uno puede considerar que la falta de sanción de estas infracciones o de estos presuntos delitos penales que tienen que ver contra la administración pública no obedece a una falta de institución o una falta de normas, sino más bien tiene que ver con la falta de aplicación de estas normas como tal. Bien, primer elemento importante. El segundo elemento importante que establece nuestra Constitución o que estableció el constituyente de Montecristi en el 2008 es que los delitos, en el caso ecuatoriano, los delitos contra la administración pública, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, son imprescriptibles tanto en la acción como en la pena, ¿sí? Y adicionalmente, el constituyente establece que estos delitos pueden juzgarse en ausencia. Nosotros hemos asistido, el Ecuador está asistiendo
a la judicialización del caso Sobornos, sobre el cual uno de los expositores precisamente disertó el día de ayer. Y en este caso uno puede evidenciar que los sujetos procesados o algunos de los sujetos procesados no están en el Ecuador. Sin embargo, existe ya una sentencia condenatoria en primera instancia, en segunda instancia también, y actualmente se encuentra en fase de casación. Entonces, hay ahí la importancia, ¿no es cierto?, de estos delitos, o la importancia de sancionar estos delitos, que el constituyente precisamente los ha declarado imprescriptibles y permite su juicio en ausencia. Y aquí establecemos nosotros un primer elemento controversial. ¿Por qué un primer elemento controversial? Porque si uno analiza, si uno hace una remisión al derecho internacional, al derecho penal internacional, al sistema interamericano de derechos humanos, uno puede encontrar que la imprescriptibilidad de ciertos delitos está reservada para aquellas infracciones que violentan o que afectan gravemente derechos humanos, ¿sí? O para bienes jurídicos protegidos en el contexto del derecho penal internacional, como genocidio, crímenes de agresión, crímenes de lesa humanidad y etcétera. Sin embargo, el constituyente en el caso ecuatoriano ha extendido esta figura de la imprescriptibilidad a delitos contra la administración pública, y ciertamente, digamos, esto genera ya una especie de discusión o una controversia ahí. Sin embargo, existe esta base constitucional. El segundo elemento importante es que posibilita el juicio en ausencia, es decir, en una suerte de ponderación en abstracto, el constituyente ha determinado que frente a ese derecho material que tiene una persona de asistir y de ser escuchado, frente a ese derecho prevalece el interés de la función judicial o del sistema de justicia, y es sancionar y llegar a establecer una condena, y si es posible, en la medida en que esto se posibilite, recuperar los activos o el dinero que forma parte de un delito contra la administración pública. Y repito, esto, más allá de que tenga base constitucional, es bastante discutible. Uno puede llegar a pensar que muy difícilmente estas normas constitucionales pueden llegar a ser modificadas o moduladas como tal, salvo que en algún momento se posibilite o se genere la necesidad de establecer una especie de control de convencionalidad de estas normas constitucionales, y a partir de la sentencia acá en el Ecuador, de una sentencia constitucional en el caso denominado matrimonio igualitario, en una de las ponencias de uno de los jueces constitucionales, se establece la posibilidad de que ciertas normas constitucionales sean inconstitucionales sobre la base del control de convencionalidad o del bloque de constitucionalidad, y podría generarse, digamos, en algún momento una discusión en este sentido, pero en momentos actuales aparece bastante remoto, y adicionalmente ha sido una decisión bastante impopular. Imagínense ustedes entrar a decir que el delito de peculado deja de ser imprescriptible, generaría una reacción social fuerte. Entonces uno puede pensar de que esto se mantendrá. Bien, entonces esta es una aproximación constitucional importante a tener en cuenta. Y finalmente, un tercer elemento que quiero destacar yo en esta aproximación constitucional está relacionado al hecho de que a partir de julio del año anterior, de julio de 2019, la Corte Constitucional emitió una sentencia, la 513-IN/19, que precisamente expondrá Damián acá en minutos posteriores. Yo no quiero, digamos, introducirme mucho en este análisis, en este estudio, simplemente dejar señalado que a partir de esta sentencia se eliminó un requisito de procedibilidad, es decir, hasta antes de esta sentencia, para iniciarse un procesamiento penal, es decir, para iniciarse instrucción fiscal en contra de un sujeto por un delito en contra de la administración pública, como el caso del enriquecimiento ilícito, era necesario contar con un informe de la Contraloría General del Estado en el que se haya determinado indicios de responsabilidad penal. Brevemente, para quienes no lo conocen, la Contraloría General del Estado, en el caso del Ecuador, es un organismo técnico encargado de controlar la gestión y el manejo de los recursos públicos. Y dentro de esta competencia tiene la facultad de realizar exámenes, de realizar auditorías, y en función de ello establece informes con indicios de responsabilidad civil, administrativa o penal. Precisamente este informe de indicios de responsabilidad penal, a partir de una resolución de la Corte Nacional de Justicia emitida en marzo del 2010, constituye un requisito de procedibilidad. Si no había este informe, no se podía dar inicio a la instrucción fiscal. Pues esto ha sido eliminado, y en la actualidad es suficiente una denuncia para que la Fiscalía pueda iniciar investigación previa e instrucción fiscal por este tipo de delitos. ¿Sí? Entonces, esta brevemente, digamos, un mapeo de cómo es la configuración constitucional y cómo esto nos permite luego aterrizar en lo que es la normativa penal y en los delitos contra la administración pública. Pues bien, yo me centraré específicamente en lo que es el delito de enriquecimiento ilícito, ¿sí?
Entonces, el delito de enriquecimiento ilícito, tal como lo establece el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 279, que voy a dar lectura, nos dice: la o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado determinadas en la Constitución de la República, que hayan obtenido para sí o para terceros un incremento patrimonial injustificado a su nombre o mediante persona interpuesta, producto de su cargo o función superior a 400 salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionado con pena privativa de la libertad de 7 a 10 años. Luego establece una dosimetría de la pena en función de el incremento patrimonial. Pero bien, hasta aquí la configuración del tipo penal, cómo está estructurado el tipo penal. Y lo primero que uno destaca acá es que el sujeto activo de este delito, en el caso del Ecuador, es exclusivamente el servidor público o quien actúa en función de una potestad estatal. Una persona particular no sería sujeto activo de este delito, y si de alguna manera tiene participación consintiendo, prestando su nombre para que se inscriban precisamente bajo su dominio ciertos bienes, pues respondería por una infracción aparte, que es el delito de testaferrismo, ¿sí? Pero no respondería por el delito en ningún grado por el delito de enriquecimiento ilícito, sino exclusivamente el servidor público. El segundo elemento es el sujeto pasivo. Pues el sujeto pasivo, obviamente, en este caso es el Estado, son las instituciones que se sienten defraudadas o las instituciones en las cuales el servidor público desempeña sus funciones. Y obviamente el bien jurídico protegido acá es la administración pública como tal, y a partir de eso uno puede entender que el bien jurídico protegido o que el interés que se protege a partir de este tipo penal es el interés colectivo o el bienestar general, en la medida que el mal manejo de los recursos públicos, en definitiva, afecta a la sociedad en un sentido general como tal. Bien, estos dos elementos principales. El tercero sería: ¿cuál es la conducta entonces que sanciona el enriquecimiento ilícito? Pues bien, la conducta que se sanciona, básicamente tal como lo describe el tipo penal, es obtener, si para sí o para terceras personas, un incremento patrimonial injustificado, ¿sí? Y este incremento puede ser a su nombre o mediante una persona interpuesta, como lo decíamos, como lo señalábamos anteriormente, el caso de testaferrismo. Pues bien, entonces a partir de esto uno puede ir estableciendo, desglosando varios elementos del tipo penal. El primero es que tiene que haber un incremento patrimonial. El incremento patrimonial consiste en bienes, en dinero, ¿sí? Pero también el incremento patrimonial puede determinarse a partir de la cancelación de una obligación o de una deuda. ¿Sí? Primer elemento que es necesario. El segundo elemento que se deriva de esto es que el incremento patrimonial tiene que estar relacionado inexorablemente a las funciones que desempeña la persona como servidor público. Es decir, lo que le permite a este sujeto incrementar su patrimonio precisamente es el aprovecharse de las funciones o del cargo que desempeña dentro de la administración pública, ¿sí? Entonces tiene que haber una relación indisoluble ahí entre el incremento y lo que él genera, pues, porque uno puede pensar que un incremento patrimonial puede devenir de otras fuentes y no necesariamente de la actividad que ejerce él como servidor público como tal. Bien, hasta aquí dos elementos importantes. El tercer elemento es que la norma, el tipo penal, la estructura de la norma nos dice que este incremento tiene que ser injustificado, un incremento injustificable. Y aquí esto me permite a mí hacer referencia a dos corrientes que se establecen cuando uno analiza el delito de enriquecimiento ilícito. La primera corriente doctrinaria nos dice que el delito de enriquecimiento ilícito surge ante la imposibilidad de poder sancionar otras conductas delictivas. Es decir, en determinados momentos existe un sujeto activo que presumiblemente realizaría una conducta tipificada como peculado, como concusión, ¿sí? Como cohecho. Sin embargo, resulta que no haber una prueba directa que justifique ese ilícito, no se puede probar como tal el tipo penal. Sin embargo, lo que sí se puede probar es que ha incrementado su patrimonio de manera injustificada. Es decir, no se prueba que haya recibido dinero para realizar algo, pero sí se prueba que tiene un incremento que no se corresponde con los ingresos que percibe como servidor público. Esa es una primera corriente doctrinaria. La segunda corriente doctrinaria, en cambio, lo que nos dice es: a ver, el delito de enriquecimiento ilícito es una figura autónoma, es un delito que tiene vida propia, de manera que se lo puede juzgar, se lo puede sancionar independientemente de las otras infracciones contra la administración pública. Que sí, que en determinado momento puede haber una relación, ¿sí? O puede haber dos conductas que incluso puede generar una concurrencia de infracciones, sí, pero son dos delitos distintos que tienen conductas distintas y que por lo tanto pueden judicializarse de manera autónoma como tal.
¿sí? Yo creo que esta segunda corriente es la posición más adecuada, porque adicionalmente si uno observa el desarrollo normativo que ha tenido el delito o la tipificación del enriquecimiento ilícito, precisamente da cuenta de que es un delito autónomo. En la anterior codificación uno podía observar que el enriquecimiento ilícito se juzgaba o se sancionaba siempre y cuando no constituya otra infracción contra la administración pública. En la actualidad, en nuestra legislación penal es un delito que se sanciona de manera autónoma, independientemente de que puedan existir, repito, otro tipo de infracciones como tal. Bien, a partir de esto es necesario analizar qué implica esto de el término injustificable. Pues bien, y para esto yo tengo que hacer dos precisiones. La primera es que el término injustificable de ninguna manera implica que lo que se sanciona es la omisión que tiene el servidor público de justificar, ¿sí? No hay que confundirnos acá, esto tiene que quedar claro. No es que yo sancione al servidor público porque no ha justificado, porque no ha cumplido el deber de justificar eso. No, lo que se sanciona es el incremento patrimonial de manera injustificable, el incremento patrimonial que no se corresponde con sus ingresos, primera cosa. Y la segunda situación importante es que este tema del injustificable de ninguna manera da lugar a una inversión de la carga de la prueba, ¿sí? Es decir, este tipo penal de ninguna manera implica que es suficiente con que la fiscalía determine que el sujeto ha incrementado su patrimonio y por lo tanto el procesado tenga que justificar una especie de prueba negativa, justificar de que su patrimonio precisamente obedece a sus ingresos. Esto no es así. Esto no hay una presunción de culpabilidad como tal. Siempre la fiscalía tiene la obligación de probar que efectivamente el incremento del patrimonio de este servidor público es injustificado o tiene un origen ilícito. Pero esto corre a cargo de la fiscalía como tal, ¿sí? Como órgano encargado de acusar y que ostenta el monopolio de la acción pública como tal. Es importante tener presente esta diferenciación. Y adicionalmente, si uno quiere ir más allá, en el caso ecuatoriano, uno puede, por ejemplo, observar que cuando la Corte Constitucional realizó un control de constitucionalidad del delito de receptación, por ejemplo, determinó que no era suficiente o que no podía exigírsela a la persona que era detenida en posesión o en detención de un bien, no era suficiente que esta persona no cuente con las facturas, por ejemplo, para decir que ya era culpable del delito de receptación, sino que la fiscalía tenía que justificar y probar de que efectivamente ese bien era hurtado o era robado como tal, ¿sí? La presunción de culpabilidad en nuestro sistema constitucional, el sistema constitucional garantista además, no tiene cabida porque precisamente es contrario al principio de presunción de inocencia, ¿sí? Entonces siempre, ojo, tener presente que la fiscalía es quien debe justificar o debe probar que ese patrimonio, ese incremento patrimonial es injustificado como tal, ¿sí? Entonces, si uno analiza este tipo penal, uno puede entender que lo que al final del día se sanciona es el aprovecharse de una función o de un cargo para enriquecerse. O dicho de otra forma, la norma de este tipo penal nos establece que lo que está prohibido es enriquecerse aprovechándose lucrativamente del desempeño de la función pública como tal. Bien, ahora, este tipo penal de enriquecimiento ilícito también es importante señalar algunos elementos respecto a esta infracción. El primer elemento que yo quisiera señalar acá es que la graduación de la pena depende del monto, sí, eso lo establece nuestro tipo penal, depende del monto, sí. Es decir, si el incremento patrimonial es mayor a $160,000, la pena, por ejemplo, será de 7 a 10 años. Si el incremento patrimonial es más de $80,000 y menos de 160,000, la pena es de 5 a 7 años. Y finalmente, si el incremento patrimonial es menos de 80,000, pues la pena es de 3 a 5 años. ¿Y por qué es importante esta clasificación, esta dosimetría de la pena? Porque en el tercer presupuesto, es decir, para el caso de un enriquecimiento ilícito que no sea mayor a $80,000, por ejemplo, la pena es de 3 a 5 años y en ese sentido, el sujeto procesado podría ser beneficiario de la suspensión condicional de la pena. ¿Sí? Solo por citar un ejemplo de por qué es importante esta clasificación, esta graduación de la pena. Otro elemento importante que se deriva de esto es que, ojo, a diferencia de otras legislaciones, nuestro COIP, el Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, no establece que el incremento sea apreciable o que sea cuantioso como tal, ¿sí? Acá nuestra legislación no establece, puede ser un incremento mínimo como puede ser un incremento máximo y un incremento abundante y de igual forma se puede sancionar, ¿sí? De tal manera que uno puede llegar a pensar que el tipo penal tal como está estructurado podría generar que en ciertos casos
se inicien procesos penales por incrementos patrimoniales que sean mínimos, por poner un ejemplo, 80 a $100. ¿Cuál sería la salida para esto? Pues la salida para esto sería los principios de mínima intervención penal o las conductas penalmente relevantes. Uno podría determinar o concluir que si un funcionario público tiene un incremento que es mínimo, pues no es una conducta penalmente relevante como tal y podría dejar de perseguirse. Finalmente, el tercer elemento importante a señalar es que este tipo penal es susceptible de judicializarse a través de un procedimiento abreviado. Es decir, como la pena es hasta 10 años, es aplicable un procedimiento abreviado a partir del cual Fiscalía, procesado y el defensor del procesado se ponen de acuerdo respecto a la calificación jurídica de los hechos y se ponen de acuerdo en una pena a imponerse. Y entonces no es necesario seguir todo el proceso judicial, sino que simplemente el juez en una sola audiencia resuelve e impone la pena en base del acuerdo al que llegan los sujetos procesales. ¿Sí? Este entonces es el análisis dogmático del tipo penal de enriquecimiento ilícito. Y finalmente, quisiera hacer referencia a un caso importante acá en el Ecuador, un caso que, ojo, se está judicializando, todavía no existe una sentencia ejecutoria de en firme, existe una sentencia de primera instancia condenatoria, el proceso está en recurso de apelación ante la Corte Nacional de Justicia porque es un caso de fuero, de manera que todas las instancias se ventilan ante la Corte Nacional de Justicia y está pendiente una sentencia de apelación, luego podría presentarse un recurso de casación. Pero independientemente de que este caso no cuente todavía con una sentencia ejecutoria en firme, es importante traerlo a colación. Es el caso denominado Capaya. ¿De qué va este caso así brevemente? Este caso tiene que ver con, o cuál es la teoría del caso que propone la Fiscalía, palabras más, palabras menos. Es la siguiente. La Fiscalía la Fiscalía determina que el señor Carlos Pareja Yanuseli entre el 2012 y el 2016 ejerció varios cargos gerenciales en Petroecuador y adicionalmente fue ministro de hidrocarburos. A partir de esto, la Fiscalía dice que los ingresos que percibió este señor en función de su cargo, entre sueldos, viáticos y etcétera, ascienden más o menos a un monto de $300,000. Sin embargo, la Fiscalía dice que la Contraloría, al realizar un examen a las declaraciones juramentadas de este funcionario, determinó que este funcionario había omitido hacer constar en sus declaraciones patrimoniales básicamente 3 elementos. El primero tenía que ver con una cuenta por cobrar en un valor más o menos de $371,000 a partir de una cesión de derechos. El segundo elemento que no hizo constar tenía que ver con inversiones en 2 instituciones financieras del Ecuador. Y el tercer elemento que no hizo constar dentro de su declaración patrimonial tiene que ver con una cuenta en Panamá, una cuenta corriente en Capital Bank de Panamá. Pues bien, la Fiscalía dice que estos 3 elementos que no hizo constar este servidor público en sus declaraciones patrimoniales ascienden a un valor más o menos de $1,200,000. A partir de esto, entonces, dice este ciudadano que recibió dentro del ejercicio de sus funciones un valor aproximado de $300,000, no ha hecho constar dentro de sus declaraciones un patrimonio que él tiene o que tendría a esa fecha de $1,200,000. Y así empieza el caso y así se judicializa. Luego, ya en la audiencia de juicio, la Fiscalía presentó como pruebas documentales, certificaciones de las distintas instituciones financieras, copias de la escritura pública de esta cesión de derechos por la cuenta por cobrar y testimonios de las funcionarias de la Contraloría que realizaron este examen. A partir de esto, el Tribunal de Juicio de la Corte Nacional de Justicia determinó que efectivamente, si esta persona, si este servidor había recibido dentro del ejercicio de sus funciones un valor aproximado de $300,000, ¿cómo es que llega a tener $1,200,000 dentro de su patrimonio? Y adicionalmente, no lo ha hecho constar dentro de sus declaraciones patrimoniales. Entonces, esto evidencia un incremento patrimonial injustificado y terminó al final del día con una sentencia condenatoria en contra de esta persona procesada con una pena de 10 años. Es un caso importante a traer a colación. Esperemos que este caso termine de judicializarse con una sentencia y lo podremos analizar o podremos tener mayores elementos para el análisis, pero es un caso precisamente que da cuenta de cómo se judicializa un delito de enriquecimiento ilícito. Finalmente, yo quisiera concluir con una consideración importante desde mi experiencia y de lo que
yo me he permitido analizar en la judicialización de los distintos casos en el caso ecuatoriano. Uno puede observar que es plausible, ¿no es cierto?, que es necesario establecer precedentes que sancionen los actos de corrupción, que sancionen los delitos contra la administración pública. Sin embargo, creo que esto tampoco nos puede llevar a otro extremo en el sentido de que en aras de establecer precedentes, de emitir sentencias condenatorias, terminemos cargándonos el debido proceso o terminemos por inobservar ciertas garantías procesales. Es decir, el eficientismo judicial no puede generar esta idea de obtener resoluciones a costa de cargarnos los derechos o las garantías de los sujetos procesales, por un lado. Y por otro lado, creo también que es importante que el derecho penal y sobre todo los delitos contra la administración pública no pueden convertirse en una suerte de judicialización de la política. Está bien que se sancione, está bien dar con los responsables políticos y con los responsables penales de cierto tipo de infracciones, pero esto tampoco puede llevarnos o puede situarnos a la idea tal de que convertir al derecho penal en una especie de instrumento de venganza política como tal. Creo que hay que estar muy atentos y más que todo porque esto puede generar en algún momento, esta idea de el eficientismo judicial puede generar en algún momento nulidades procesales, puede generar que los procesos se caigan en instancias superiores o puede generar incluso que los procesos terminen, digamos, por caerse en instancias internacionales. Yo creo que eso es importante tener en cuenta. Hay que sancionar bien, pero hay que sancionar de manera técnica y hay que respetar siempre el debido proceso. Con esto termino y quedo abierto si es que hay tiempo, no sé si Damián no lo señala, alguna pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias. Excelente, estimado Alan, muchísimas gracias. Sí, enhorabuena, el día de hoy tenemos un poco más de tiempo. José Marco Cajamarca comenta, dice, hay funcionarios públicos que han estado en el poder varios periodos y se han enriquecido y han hecho fortunas y ahora son millonarios con recursos públicos. ¿Es necesario que se los investigue para que se justifique su patrimonio? Pregunta el doctor Cajamarca. Precisamente, digamos, por más que uno pueda presumir que un funcionario público se ha enriquecido ilícitamente producto de la actividad que desempeña, es necesario siempre que exista una investigación penal, ¿sí? Incluso no es ni siquiera suficiente con un informe de Contraloría. ¿Sí? El informe de Contraloría tiene efectos administrativos, pero siempre es necesario, siempre habrá que iniciar una investigación penal. Es la única forma de poder sancionar y de poder determinar que efectivamente existe un enriquecimiento ilícito. Repito, más allá de que uno pueda tener ciertos indicios o ciertas presunciones que den cuenta de ello. Bien, Juan Pablo Gallo dice, ¿cuáles son las medidas que se toman para devolver ese dinero al Estado? Sí, sí, esta, bueno, muy buena pregunta porque esto me permite exponer dos situaciones. Primero, es que, bueno, dentro del proceso penal siempre hay las medidas cautelares, ¿no? Las medidas cautelares son personales y son reales, es decir, pueden existir medidas cautelares respecto de los bienes o del patrimonio de esta persona que precisamente representa un incremento injustificado. Entonces tenemos ahí el embargo, la retención, el secuestro, la comisión, etcétera. Y entonces esto luego permitiría en el caso de que exista una sentencia ejecutoriada, el remate de estos bienes y en esa medida poder recuperar el dinero o el desfalco al Estado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se está discutiendo en la Asamblea Nacional precisamente una ley de extinción de dominio. Y esta ley de extinción de dominio, más allá de lo que establece nuestro Código Orgánico Integral Penal, lo que pretende es iniciar procedimiento en contra de personas sancionadas con delitos contra la administración pública destinadas a recuperar todos esos bienes que forman parte de su patrimonio y con la intención luego de rematarlos para que el Estado pueda recuperar en gran medida o parte de lo que ha sido el desfalco o la defraudación hacia el Estado. Adicionalmente, no debemos perder que, no debemos dejar de tener en cuenta que siempre existe las medidas de reparación, ¿no? Y las medidas de reparación en muchos de los casos son reparaciones económicas. Por lo tanto, un sujeto que ha sido sancionado por el delito de enriquecimiento ilícito, se le puede imponer una medida de reparación económica en el sentido de que
pague determinado monto hacia el Estado. Y esto pues precisamente tiene que obtenerse de este patrimonio que tiene el servidor público como tal. Bien, podemos abordar un par de preguntas. Val Escarlata dice, ¿y qué sucede si hay un enriquecimiento por otras actividades ilícitas como el contrabando y no por el ejercicio de la función pública? Precisamente, si el incremento no deviene de su actividad como servidor público, como bien lo anota acá la persona que realiza esta pregunta, puede generar otro tipo de infracciones penales, es decir, puede subsumirse en otra conducta delictiva, pero no será un tema de enriquecimiento ilícito. Es decir, uno puede entender que el incremento patrimonial no necesariamente obedece a las funciones que él desempeña como servidor público y en ese caso será necesario subsumirlo en otro tipo penal, en cual dependerá de cada una de las situaciones o del patrón fáctico. También uno puede identificar o presuponer que en muchos de los casos el enriquecimiento ilícito injustificado estará asociado a otra infracción también, que puede ser incluso una infracción contra la administración pública también. Es decir, un servidor público, por ejemplo, podría incurrir en peculado y a su vez podría incurrir en un delito de enriquecimiento ilícito por incremento patrimonial injustificado. Y en este caso lo que habría entonces es un concurso de infracciones. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo presente y dependerá, repito, del patrón fáctico de cada caso y lo que dará lugar a la judicialización de ese caso. Bien, vamos con una última pregunta. Yair Moreno dice, en su experiencia, ¿qué datos de prueba concretos considera idóneos para acreditar el tipo penal de enriquecimiento ilícito? Bien, yo creo que esto hay que dividirlo en dos momentos. Yo creo que hasta antes de la sentencia 513 y N19 que realizará el doctor Damián Armijos con bastante suficiencia y mejor que yo, precisamente hay un cambio ahí, ¿no? Entonces, yo creo que hasta antes de esa sentencia, lo fundamental eran los exámenes que realizaba la Contraloría a las declaraciones patrimoniales juramentadas. Sí, esa era la prueba fundamental. La prueba documental era lo que permitía determinar el incremento cultural. A partir de esta sentencia, y ya no siendo necesario este requisito de procedibilidad, creo yo que la prueba fundamental serán las pericias que realicen los diferentes profesionales en el tema de poder cuantificar los montos o el incremento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, habrá pericias bancarias seguramente que podrán determinar si esta persona tiene un incremento en sus cuentas, etcétera. Será importante también el avalúo de los bienes, por ejemplo, de bienes muebles, bienes inmuebles, etcétera, que permitirán determinar el incremento. Creo yo que en momentos actuales, cuando existe una denuncia sin que haya mediado un proceso de la Contraloría General del Estado, la prueba madre serán las pericias que tengan que realizar los distintos profesionales en función de su experiencia, en función de su profesión. Bien, bien. Bueno, tengo una pregunta que es recurrente. Se trata de Esteban Fabio Saucedo Camacho. Dice, ¿qué opina usted que en Bolivia una persona natural y jurídica pueda cometer delitos de corrupción? Existe inversión de la carga de la prueba y esto se tipifica en el artículo 28 de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz cuando hay un incremento, entre comillas, desproporcionado, sin determinar qué es la proporción. Esa es la pregunta de Esteban Saucedo. Bien, a ver, yo diría, bueno, que este tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es un tema bastante discutible, sin embargo, nuestro Código Orgánico Integral Penal también lo prevé, ¿no? En el caso ecuatoriano, es responsable penalmente no solo una persona natural, sino puede serlo también una persona jurídica. Respecto a este tema de la inversión de la carga de la prueba y respecto a la proporcionalidad, que es lo que hace referencia la persona que pregunta, creo yo que, primero, creo que la inversión de la carga de la prueba termina por
cargarse la garantía de presunción de inocencia. Me parece que bajo ningún presupuesto se puede justificar esto. Siempre el órgano acusador es el que tiene la responsabilidad de probar. Y respecto al hecho de que se establezca un incremento proporcional, sin embargo, no exista una referencia o una cuantificación o un mínimo, un máximo de cuánto es el incremento patrimonial, yo creo que es bastante peligroso. Porque al final del día esto deja abierta la posibilidad de que sea el fiscal o el juez el que determine cuándo es proporcional un incremento, ¿sí? Si no hay una regulación, si no hay al menos mínimo, un mínimo que te diga, bueno, a partir de esto, pues es dejar a discrecionalidad o a la arbitrariedad de la fiscalía y del juez. Y entonces eso puede llevarnos, creo yo, a absurdos como decir, bueno, $10 puede constituir un incremento patrimonial injustificado proporcional y por lo tanto justifica judicializarse el caso. Me parece que es peligroso, me parece que es peligroso, me parece incluso que riñe con el principio de legalidad, ¿no? La idea es que las normas penales están expresamente definidas y dejar a interpretaciones. Sí, toda norma penal necesita interpretarse, pero la idea es restringir lo menos posible esa interpretación. Y parece que esta norma, tal como lo señala esta persona, me parece que riñe con el principio de legalidad y puede ser bastante peligroso en el contexto de la judicialización de los distintos casos. De acuerdo contigo, estimado Alan. Bien, muchísimas gracias, doctor Alan Añasco, por tu participación. La verdad, hay algunos comentarios que felicitan tu participación, tu exposición. Ha sido bastante esclarecedora para muchísima gente. Pues esperamos tenerte en una próxima actividad nuevamente, estimado Alan. Muchas gracias a ti, Damián. Muchas gracias a todas las personas que nos han seguido. Espero haber sido lo bastante claro y pues a las órdenes siempre y ojalá nos podamos encontrar nuevamente en estos espacios académicos que tanto nos gustan y que tan importantes son para seguir construyendo el tema de cultura jurídica. Muchas gracias a todos. Así es, muchas gracias a ti, Alan. Y bien, para nuestros cursantes,